Hola amada familia, deseo que cada uno de ustedes se encuentre muy pero muy bien. Estoy orando por cada uno de ustedes y pidiéndole a nuestro Dios que sigamos adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Seguimos avanzando con nuestra serie, Alcanzados para pertenecer, en la cual hemos visto que hemos sido el pueblo escogido por Dios. Y ese pueblo tiene unas funciones las cuales Pablo, como vimos la semana anterior, compara con las funciones del cuerpo humano. Somos el cuerpo de Cristo, miembros de un cuerpo con unas funciones y siendo dirigidos y guiados por la cabeza que es Cristo. Hoy vamos a ver cómo opera en la práctica este cuerpo, ¿verdad? Y esto nos lleva a la pregunta de ¿qué hace que seamos una iglesia? Y antes de continuar, quiero que oremos, que pongamos este tiempo en manos de Dios, que Él nos bendiga en esta mañana con su palabra. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Padre, que es viva, es eficaz. Y pido, Señor, que nos bendigas una vez más con tu consejo, Padre, que podamos aprender más de ti, Señor, y que podamos seguir deleitándonos en lo que tu palabra nos dice acerca de lo que es tu iglesia y cómo debemos operar de acuerdo a lo que tú has establecido, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que sigas ayudándoles en todo, Padre, y que sigamos firmes en ti. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a considerar primero algunos pensamientos importantes de lo que la gente piensa y considera que es la iglesia, pero que no es la iglesia. Y en primer lugar tenemos que pensar que la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el templo de Dios, que la construcción, la edificación que estamos acostumbrados a decir, esa es la iglesia, ¿verdad? Pensamos que al reunirnos cada domingo en una edificación, en un lugar específico, eso es la iglesia. Pero no es la iglesia, y claramente en la Biblia se nos dice que no se trata de piedras o de ladrillos, se trata de hombres y mujeres alcanzados por la gracia de Dios que caminan juntos, ¿verdad? Y son edificados en Cristo cada día. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 3 del versículo 16 al versículo 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, tú y yo somos la iglesia. Somos la iglesia que se reúne en un lugar específico. La iglesia, hermanos, no es un edificio, no es una estructura, no es una edificación. Pero tampoco la iglesia es lo que hacemos cada domingo. La iglesia no solamente son ministerios y actividades, ¿verdad? Y todo lo que hacemos cada domingo en 2 horas. Pensamos muchas veces que la iglesia es el ministerio de música y el ministerio de escuela bíblica y lo que hacemos el domingo de 10 a 12 del día. Y de lunes a viernes o de lunes a sábado, pues las cosas quedan en el aire. Pues no. Una de las cosas también que piensan las personas es que la iglesia son sus líderes, son sus pastores. Y tal vez esto no se dice literal, ¿verdad? Pero en la práctica se ve. ¿Cómo se ve esto? Y es cuando muchos hermanos en ocasiones están en necesidad, tienen algunos problemas y no nos sentimos parte o no nos sentimos responsables de aquellas necesidades o de aquellas dificultades que están padeciendo nuestros hermanos. Y pensamos, bueno, esto es una labor del pastor o de los líderes, ¿verdad? Porque para eso ellos les asignan un dinero y para su sostenimiento. Entonces, esa no es mi responsabilidad, eso no me toca a mí. Y esto va en contra o es contrario a lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 14, en la cual dice Pablo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Entonces Pablo anima aquí a cada uno a que debe cuidar de otro. Al estar llenos del conocimiento de la verdad, debemos cuidar y velar por la vida de otros. Nota que no está diciendo ruego a los pastores o ruego a los ancianos. Está diciendo hermanos, está hablando a los creyentes. Es más, quiero decirles, hermanos, nosotros, los siervos de Dios, somos parte del rebaño y también debemos y necesitamos ser cuidados. Entonces,
vemos claramente acá que la iglesia no se trata de una o dos personas. La iglesia se trata de todos los creyentes usando sus dones para la edificación del cuerpo. Pero entonces continuamos con la pregunta: ¿qué hace que una iglesia sea una iglesia? Y la respuesta es que la iglesia es un grupo de personas convocadas con un propósito. Y en el contexto del Nuevo Testamento nos damos cuenta que la iglesia son el grupo de aquellos que son llamados por Dios por medio del Evangelio, fuera del mundo y el pecado, para poner su fe en Jesucristo y someterse a Él como Señor. Entonces, la iglesia es ese grupo convocado por Dios mismo. La iglesia es ese pueblo escogido, como ya vimos, llamados de Jesucristo, amados de Dios, llamados a ser santos. Pero cuando hablamos de iglesia, sí o sí tenemos que ir a uno de nuestros pasajes favoritos, y es el famoso pasaje de la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, 19 al versículo 20 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Personas vienen a Cristo, son bautizados para ser parte del cuerpo de Cristo, se les enseña todas aquellas cosas que Jesucristo nos enseñó, y esto lo vemos claramente en la iglesia y en el desarrollo de la iglesia en el libro de los Hechos. Personas eran alcanzadas, eran bautizadas, eran agregadas y eran edificadas en la palabra, eran edificadas en las verdades del Evangelio. Ahora, ¿qué hacen esos creyentes que siguen a Cristo y se comprometen con Él? También se comprometen a cuidar de otros. Mira lo que dice este texto: enseñarles a guardar. Nota que no dice solamente que enseñan de Cristo o le enseñan a otros las cosas del Evangelio, sino que enseñan a que esos nuevos creyentes guarden lo que Cristo nos mandó. Y eso es un aspecto fundamental de la iglesia. Es un grupo de pecadores redimidos, necesitados, que están siendo edificados por la palabra de Dios y que se cuidan unos a otros, que están pendientes unos a otros. Y esto, hermanos, no se puede practicar solamente los domingos. El cuidado unos a otros no se practica solamente un día a la semana, sino que esto es un tema de todos los días, de todo tiempo, en todo momento. Entonces, somos una comunidad por la gracia de Cristo que nos hemos comprometido voluntariamente a ayudarnos unos a otros, a correr la carrera cristiana con integridad, con santidad, con gracia. Somos una comunidad de mutuo compromiso de hacerse el bien espiritualmente, de cargar los unos las cargas de los otros, compartiendo alegrías, dando apoyo al necesitado, dando apoyo al ministerio, ejerciendo una vigilancia afectuosa unos para con otros. Y el Nuevo Testamento está lleno de mandatos acerca de unos a otros. También vemos que en Hebreos capítulo 10, del versículo 23 al versículo 25, nos dice cómo nosotros podemos animarnos al amor y a las buenas obras. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, nos invita también a pensar en que la iglesia se congrega con frecuencia a tener un encuentro con Dios juntos. Lamentablemente, en estos tiempos no podemos tenerlo. Y quiero decirles, hermanos, que lo extrañamos y lo anhelamos mucho. Pero no nos congregamos solamente para cumplir una tarea como cristianos, como que bueno, voy, me estoy a 2 horitas y ya, soy un buen cristiano porque estoy yendo a la iglesia. No, nos congregamos, ¿verdad?, para estimularnos al amor y a las buenas obras, para celebrar a Cristo, para escuchar su palabra, para exaltar su nombre, porque nos ha dado esperanza por medio de Cristo. Ahora, este tema de comunidad no es vivir individualmente, como muchas veces algunas personas dicen: bueno, yo estoy llevando mi relación con Dios, no importa lo que pase con el resto, no importa lo que piensen los demás. Y no es así, hermanos. Nosotros debemos priorizar la comunidad, nosotros debemos priorizar la comunión.
El cuerpo de Cristo es una entidad corporal. Y nuestro andar individual, claro que es importante porque cada uno tiene que desarrollar una relación con Dios en casa, ¿verdad? Pero estamos empobrecidos en nuestra búsqueda constante de Dios si no aprovechamos la ayuda que está disponible a través de las relaciones mutuas y edificantes en la familia de la iglesia. Somos salvos, hermanos, somos escogidos individualmente, pero hacia una comunidad, la cual se edifica, se anima unos a otros en amor y en buenas obras. Se estimulan para que sigamos caminando en amor y en buenas obras. Ahora, ¿cómo se ve esto? Y quiero irme a un pasaje que citó el pastor Ricardo la semana pasada terminando su enseñanza. Y vamos a este maravilloso texto porque para mí es como la base, es el modelo de lo que es la iglesia. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Hemos estudiado en nuestro pasar por Hechos. Versículo 42 del capítulo 2 de Hechos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, este texto no nos arroja la idea de una organización o de una empresa como muchas veces se quiere ver la iglesia hoy. En este texto vemos lo que la iglesia debe ser, lo que la iglesia es. Y vemos que los creyentes son edificados por la sana doctrina, por la sana enseñanza de la palabra de Dios. También vemos que los creyentes oran juntos con fervor. Vemos a creyentes conmovidos por el poder sobrenatural del Espíritu. Pero vemos también que los creyentes no permiten que las distinciones de clases los dividan. Creyentes que comparten sus posesiones con los necesitados. Creyentes que viven juntos en comunidad y armonía. Y como resultado de todo esto, inconversos atraídos y convertidos a Cristo. Esta es la iglesia, hermanos. Esta es una iglesia que estaba siendo fiel a las instrucciones dadas por Jesús. Vayan y hagan discípulos y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he dicho que guarden, que yo les he enseñado. Pero también es una iglesia que iba corriendo tras el llamado de Jesús a lo siguiente en el capítulo 13 de Juan, versículo 34 y versículo 35. Es una iglesia que vivía esto de manera real. Dice el capítulo 13, versículo 34 al 35 de Juan: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces esta iglesia permanecía, esta iglesia estaba pendiente de los unos de los otros, pero aquí hay un tema importante, y es que ¿cómo conocerá el mundo que son mis discípulos, que somos los discípulos de Jesús? Si nos amamos unos a otros. El amor es la base, el amor es el fundamento, es lo más importante, de tal manera que la iglesia tiene que caminar en amor. Dice el texto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Como quién? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y al parecer Jesús no estaba mencionando nada nuevo, ¿verdad? Porque el amar al prójimo viene desde los tiempos de Moisés. Pero sí hay algo nuevo acá en este mandato. Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué es lo nuevo acá? Y es que, como yo los he amado, ámense ustedes. Ahí está lo nuevo. Es Jesús amando cada día incondicionalmente. A pesar de los fallos de sus discípulos, Él está diciendo: yo los sigo amando a ustedes. Como yo los he amado, les digo que se amen ustedes. Un amor que no varía. Un amor que es igual para todos. No para unos más o para otros menos. Ahora, nosotros no podemos amar así. Únicamente naciendo de nuevo podemos hacerlo. Por medio de Él.
En primera de Juan capítulo 4 versículo 19 nos dice el texto: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si tú y yo no experimentamos su amor, no podemos amar como Él nos pide que debemos amar. El nuevo nacimiento es la obra de regeneración que Dios hace por medio de su Espíritu Santo, quien viene a morar en nuestra vida y nos capacita y nos lleva a que podamos hacer lo que anteriormente no podíamos hacer por culpa del pecado. El amor es primero cuando observamos el fruto del Espíritu. Entonces, para amarnos como Jesús quiere, debemos ser capacitados por su Espíritu. Debemos ser llenos de su Espíritu para poder amar como Él nos está pidiendo y nos está exigiendo que amemos. Este amor incondicional no lo conoce el hombre carnal, no lo conoce el hombre natural. Es imposible que pueda darlo. La única manera de que tú y yo podemos amar incondicionalmente es si disfrutamos de la llenura del Espíritu. Entonces podemos decir que cuando a ti y a mí nos cuesta amar a nuestros hermanos en Cristo, no es un tema de que nos falte amor. Tiene que ver con una llenura del Santo Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, el mundo no conoce este amor sin la presencia del Espíritu Santo. El amor que desarrollamos es un amor interesado que no prioriza las necesidades del otro, sino las nuestras. Y esa es una diferencia entre el mundo, entre el amor del mundo y el amor que Dios nos llamó. Y esta diferencia está bien marcada en primera de Juan capítulo 3 versículo 16, que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Este amor para el creyente entonces no es una carga, es el resultado natural de nacer de nuevo y de una relación íntima con Dios, de una llenura de su Espíritu Santo. En primera de Juan capítulo 5 versículo 1 también vemos: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ahora, hermanos, ¿cómo se ve esto en nuestra práctica diaria como iglesia? ¿Cómo nos mostramos este amor incondicional, este amor que Jesús ya nos dio? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver 6 ideas rápidamente. En primer lugar, esto funciona aceptándonos. En Romanos capítulo 15, versículo 7 nos dice: por tanto, recibíos o aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Aceptarnos como Él nos aceptó, recibirnos como Él nos recibió. Dios nos amó cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, cuando no lo merecíamos, cuando lo único que habíamos hecho era ofenderle e ir en contra de sus principios, pecar contra Él. Dios nos amó incondicionalmente cuando aún no estábamos llevando una vida digna de Él, cuando nuestra vida no producía nada de fruto, cuando nuestros corazones estaban llenos de orgullo, de celo, de envidia, de ira, de soberbia, de egoísmo. Ahí, en ese momento, Dios nos amó, Dios nos recibió, Dios nos aceptó. Entonces, de esa misma manera, debemos recibir a nuestros hermanos. Ahora, no es una tarea fácil, pero tenemos a nuestro Dios que nos ayuda en esa tarea, en esa labor. Él nos da lo que tú y yo necesitamos para realizar la obra para la cual Él nos llamó. Pero también, además de aceptarnos, el amor lo mostramos no juzgándonos, no señalándonos. En Lucas capítulo 6, versículo 37 al 38 nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y ese es el gran problema en nuestros tiempos, en la iglesia de nuestros tiempos, en la iglesia de Dios. Se causan divisiones por cosas tan pequeñas e insignificantes. Ahora, el tema de no juzgar no tiene nada que ver con que no nos podamos exhortar o decir las fallas los unos a los otros. No tiene nada que ver con esto, porque iría en contra de mostrar el amor como exhortándonos y animándonos. Tenemos que decir las faltas con amor, pero el tema de juzgar acá tiene que ver con que no emitimos un juicio sobre la base de nuestro criterio, sino que todo tiene que ver
con la base de la palabra de Dios, sobre la base de la palabra de Dios. Es no dejar que el prejuicio nos inunde cuando hermanos fallan, cuando hermanos pecan, cuando hermanos caen. Mira, nosotros fallamos todo el tiempo y el amor de Dios sigue intacto para con nosotros. Es más, Dios no levanta un prejuicio en contra nuestra. Y este prejuicio es un problema de nuestro corazón, es un problema de orgullo, de creernos superiores y de creernos más santos que las demás personas. En tercer lugar, este amor incondicional, este nuevo mandamiento lo mostramos animando a nuestros hermanos. No solo se trata de amonestar, pues debemos hacerlo, esto es bíblico. Tenemos que animarnos. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 nos dice lo siguiente: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y esta es una tarea de todos nosotros, hermanos, de todos los creyentes. Nosotros como siervos de Dios, por supuesto, que animamos a nuestros hermanos por medio de la palabra, la predicación domingo tras domingo, ¿verdad? Las llamadas, el estar atentos, pero esa es una función de todos. Y también nosotros necesitamos ser alentados, ser animados. Y a mí me encanta esto porque el texto nos lleva a pensar que esto de animarnos es algo continuo, no es algo de vez en cuando. El ánimo tiene que ser continuo y es muy razonable porque nosotros vivimos en un mundo caído, el cual produce muchas veces en nosotros desaliento y produce desánimo. Por tal motivo es necesario que nosotros, los que conformamos el cuerpo, constantemente nos estemos animando, alentando al amor y a las buenas obras. Aquellos que están fuertes animan a los más débiles. Y algunas personas dirán de pronto: no, yo no sirvo para animar a otros, eso no tiene que ver con mis capacidades, eso no es mi personalidad. Bueno, pueden que uno se desempeñe mejor que otros en esto, pero lo cierto es que esto es un llamado a todos los que hacen parte del cuerpo. ¿Sabes que hay un enemigo que nos quiere ver derrotados, que nos quiere ver desanimados, que nos quiere ver desalentados? Y la única manera que podemos llevar adelante esto es, debemos animarnos. Debemos ayudarnos unos a otros, no ser diferentes ante las dolencias, el desánimo de nuestros hermanos. Pero también una forma de mostrar amor incondicional, un amor verdadero como el que Jesús nos dice en Juan 13, es un amor paciente. Es la primera expresión en capítulo 13 de Primera de Corintios. El amor es paciente. Y ante ello, Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 nos dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Cuáles todos? Pues los que están en ocio, los que están desanimados, los que están débiles en la fe. Cuando alguien está obrando mal y simplemente nosotros decimos como: ese es su problema, no es el mío, al fin y al cabo su vida, yo estoy bien con Dios. Eso no es mostrar el amor genuino, eso no es mostrar el amor sincero, eso no es cuidar unos a otros. Eso no tiene nada que ver con estimularnos y animarnos al amor y a las buenas obras. Si amas a tu hermano, no deseas verle mal. Al contrario, vamos a corregir en amor esa falta y eso traerá bendición al cuerpo. Pero también nos dice el pasaje que animemos al desanimado o al desalentado. No es un tema de amonestarlo y regañarlo y caerle encima. Es animarlo para que siga firme en la fe. Y por supuesto cuidar y estar al pendiente de los que son bebés espirituales. Eso es parte de mostrar amor. Y ese es un proceso que requiere paciencia, que requiere que tú y yo resistamos, que esperemos en el Señor. Esa es una característica del amor genuino. Como ya dije hace un rato en 1 Corintios capítulo 3, donde dice que el amor es paciente. Y nuevamente acá esto es una tarea de todos, no solamente nuestra como pastores o siervos del Señor. El texto dice hermanos. Pablo no está diciendo pastores, por favor hagan esto, amonesten, alienten. No, nosotros hermanos. Y en su mayoría nos vamos a encontrar con todos los mandatos del Nuevo Testamento que hablan del cuidado unos a otros. Habla de nosotros todos los creyentes. No solamente es una tarea para alguien específicamente. En quinto lugar, una forma de mostrar ese amor genuino es que debemos ser buenos unos con otros.
En 1 Tesalonicenses 5:15, que es el texto que venimos viendo versículo a versículo, nos dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Esto me encanta porque no es un tema de ser buenos solamente con lo que quiero ser buenos. Nos dice ser buenos con todos. Y este amor implica velar por nuestros hermanos en todo, física y espiritualmente. Es un estilo de vida, hacer lo bueno a nuestros hermanos. Y nuevamente acá nos encontramos con una acción continua. Eso tiene que ser todo el tiempo, no solamente unas veces. Debe ser todo el tiempo, siempre. Y nos dice a todos. O sea, esto tiene también que ver con aquellos hermanos que son difíciles y complicados. Con todos los que hacen parte del cuerpo. Y este es un mensaje loquísimo para el mundo, porque hoy por hoy a nadie le nace ser bueno con otra persona. Cada quien está velando por lo suyo propio, cada quien está mirando por lo suyo. Y esto va en contra de la envidia que este mundo ofrece, de los celos, del juzgar, del criticar, de las competencias, de las ofensas, de los resentimientos, de los chismes, del enojo. Nada de estas cosas hace parte de este mandamiento nuevo os doy. Pero en último lugar también quiero que notemos lo siguiente. Ese amor incondicional, ese amor verdadero se muestra sirviendo. La palabra de Dios nos manda a servir como Cristo. Él es nuestro modelo. Cristo fue el que lavó los pies de sus discípulos cuando Él tenía que recibir ese trato, si lo vemos de esa manera. Por medio de Cristo, por medio de los discípulos, por medio de los apóstoles, nosotros recibimos una lección valiosa de lo que es el servicio por amor. Ahora, el servicio para el creyente no es una opción. El servicio para el creyente es un mandato bien claro en la Escritura. Y podríamos mencionar toda la Biblia llena de pasajes, pero aquí hay 3 bien interesantes. Gálatas capítulo 5, versículo 13, la segunda parte. Servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sirva a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y 1 Corintios 12:25 nos dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Entonces, a mí me encanta porque el servicio muestra un desinterés en nosotros mismos para empezar a caminar en este nuevo mandamiento. Amarnos unos a otros. El servicio desinteresado es la meta de nuestra iglesia. Hacia allá estamos apuntando todo el tiempo. Entonces, hermanos, esto es la iglesia. Esto es más que una asistencia dominical. Eso es más que sentarse 2 horas, cantar, escuchar algo y irnos y ya. De lunes a sábado no me interesa qué está pasando con el resto. Esto va mucho más allá. Esto no se trata de cumplir una tarea de cristiano, de que tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. Y es mi deseo que en estos tiempos nos ejercitemos aún más y que seamos una iglesia como la que Dios quiere. Una iglesia que no está pendiente de las estructuras o de los ladrillos o que crea que es iglesia por ello. Una iglesia que no dependa únicamente de los pastores o que piensen que de ellos solamente es la tarea, sino que seamos una iglesia que se cuida unos a otros, que se ayudan unos a otros a guardar lo que Cristo nos ha enseñado. Que seamos una iglesia que se perdona, una iglesia que se anima, una iglesia que no se juzga unos a otros, una iglesia que sirve, una iglesia que alienta, una iglesia que exhorta y que corrige a aquel que está caído, ¿verdad? Esta prueba por la que estamos pasando no nos impide amar a nuestros hermanos, no nos impide servir a nuestros hermanos. Y quiero decirles nuevamente, extrañamos estar juntos y confiamos en que pronto volveremos a estar, no sé por qué, pero cada vez lo veo más cerca. Pero somos iglesia todos los días, hermanos. Toma tu celular, abre tu WhatsApp, empieza con Zoom, con Jitsi, con Google, con lo que sea. Pero contacta, conecta con tus hermanos, ámales, sírveles, anímales, practica la paciencia con cada uno de ellos, acéptalos y no les juzgues, hermanos. Y quiero animarte para que delante de nuestro Dios tomemos un tiempo pidiéndole que nos examine para que podamos hacer los cambios y los ajustes necesarios para seguir siendo cada día la iglesia que Él quiere.
Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias porque hemos visto en estas enseñanzas que somos tu pueblo escogido, Padre. No merecíamos un pueblo santo, llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Somos puestos en un cuerpo, con unas funciones, somos miembros activos de tu cuerpo, Padre, cuya cabeza es Cristo, quien nos va moldeando el camino, nos va guiando y nos va diciendo por dónde. Gracias, Padre, porque el funcionamiento de ese cuerpo no es en una edificación o no depende de dos personas que tú has encomendado, no es hacer actividades a la loca. El funcionamiento de este cuerpo, Padre, es que podamos amarnos unos a otros, es que podamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo, es que podamos caminar siendo personas que se animan, que se alientan, que no se juzgan, que son pacientes, que se aceptan, que no se juzgan. Para ayúdanos cada día a caminar en esta verdad, mi Dios. Y gracias por lo que tú estás haciendo en estos tiempos, en cada una de nuestras vidas, Padre. Que podamos ser la iglesia todos los días, en cada momento, en todo lugar. Y gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, por lo que tú seguirás haciendo para tu gloria en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Dios te bendiga, hermano.